Y quiero que me acompañe a Lucas, al capítulo 4, los versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice la palabra: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos saben que esto fue el Señor Jesús estando allí en el templo? Le entregaron el rollo del profeta Isaías y él halló este lugar donde comenzó a leer la palabra y básicamente citó lo que había sucedido en su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando nosotros leemos en Lucas en el capítulo 3, Jesús fue bautizado y mientras estaba orando, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él y él escuchó al Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús desde ese momento en adelante fue guiado por el Espíritu, primero llevado por el Espíritu al desierto, pero la Biblia me dice justamente un par de versos atrás de este que volvió con el poder o en el poder del Espíritu a Galilea, a su ciudad. Y básicamente cuando estaba allí, él tomó el rollo y declaró lo que estaba sucediendo. En alguna ocasión estaba escuchando a alguien decir que cuando hablamos acerca de esos momentos en los que la presencia de Dios ha estado en nuestra vida, en muchas ocasiones cuando estamos simplemente narrando los momentos en donde Dios se manifestó, la unción estuvo fuerte, podemos hacer también que esa misma unción se manifieste. Pareciera que Pedro en el aposento alto estaba orando y la presencia de Dios descendió sobre él, y después cuando estaba contando esa misma experiencia en Hechos, en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, el mismo Espíritu Santo que los había bautizado a ellos en el aposento alto se manifestó también en medio de los gentiles y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay algo acerca de los momentos en los que hemos tenido encuentros con Dios que son tan reales en nuestra vida, que cuando lo estamos hablando, no estamos hablando solamente conocimiento, sino estamos hablando algo que es preciado para nuestro espíritu, y en ocasiones volvemos a conectarnos con ese lugar donde la unción se ha manifestado y vuelve otra vez a manifestarse. Yo creo que de hecho deberíamos recordar para nosotros mismos esos momentos en los que hemos estado conectados con la unción. Escuché que el hermano Hegen recibió de parte del Señor que así como Jesús estaba hablando ahí en Lucas en el capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, y literalmente el Espíritu del Señor había descendido sobre él, que el hermano Hegen también, el Señor mismo le pidió cuenta el testimonio de lo de las manos, cuando la unción esté ahí, para que la gente sepa que la unción esté ahí. Y eso también va a ayudar a que ellos puedan recibir. Pero bueno, mi mensaje realmente no es ese. Lo que quería mencionar aquí es que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo, y la Biblia me dice que gracias a que estaba ungido con el Espíritu Santo anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿cierto? Entonces la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es la clave para hacer milagros, y Jesús dijo: las mismas obras que yo hago ustedes harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre y yo les enviaré al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo hoy en la iglesia. Ahora, el Espíritu descendió sobre él para dar buenas nuevas, primero, ¿cierto? Y la unción es para que anunciemos a Cristo. La unción es para que no simplemente hablemos palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que venga con demostración del Espíritu de poder, que traiga convicción en los corazones, que primero confirme a través del nuevo nacimiento, pero también con señales, milagros y prodigios, como dice aquí: sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, e incluye también ciertas señales de la predicación del Evangelio. Y quiero que diga esto conmigo: la predicación del Evangelio incluye señales. Ahora, Jesús tiene toda la unción, ¿cierto? Él ha operado en todos los oficios ministeriales. De hecho, habían oficios ministeriales en el antiguo pacto: profeta, rey, sacerdote. ¿Y cuántos saben que él vino como un profeta bajo el antiguo pacto, que era la voz, ¿cierto?, que anuncia? Pero al mismo tiempo, él en este momento está sentado como sacerdote y volverá nuevamente como rey. Entonces él cumple todos los ministerios del antiguo pacto y también los del nuevo pacto. Él es el apóstol de nuestra fe, ¿cierto? Él es el profeta, él es el evangelista que anuncia las buenas nuevas de la salvación, él es el maestro bueno, él es el buen pastor, y bueno, y básicamente Jesús cumple todos los ministerios del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y aquí, de hecho, da la idea de que él salió a hacer una obra de evangelista. Yo quiero que vean Lucas en el capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora nosotros anunciamos un poco diferente, hablamos del Evangelio de Cristo, pero Jesús igual dijo: es necesario que yo anuncie las buenas noticias, que yo anuncie el Evangelio.
Y él salió entonces en diferentes lugares enseñando, predicando, y no solamente enseñando la palabra, sino esperando que esa palabra fuera confirmada, enseñaba, predicaba y también sanaba. Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 22. Y en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Juan había enviado a algunas personas para averiguar acerca de si Jesús era el enviado que ellos estaban esperando. Y él les dice, vayan y le cuentan a Juan lo que han visto y que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vea conmigo el Evangelio. Ahora, mientras Jesús estaba anunciando el Evangelio, también estaban sucediendo ciertas señales. Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos estaban oyendo. O sea, habían señales, milagros y prodigios. Entonces hay algo que está conectado con la predicación del Evangelio, son las señales. De hecho, hace un tiempo atrás, Pastor estaba compartiendo acerca de 5 señales que suceden cuando nosotros anunciamos el Evangelio, ¿no? Lo primero, pues, es para que la gente reciba salvación, esa es la señal mayor. Pero no solamente eso, también tenemos autoridad y podemos echar fuera demonios. Amén. Y aparte de que tenemos esa autoridad, también la Biblia nos dice que podemos tener acceso a los dones del Espíritu, hablarán nuevas lenguas, y hay protección sobrenatural si tomaran en sus manos serpientes o bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y además de todo eso, la vida que Dios ha puesto en nosotros es tanta que no la podemos gastar en nosotros mismos y Dios quiere que la compartamos con los demás. Y Él dijo, y pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Entonces la predicación del Evangelio, el ir y predicar por todo el mundo va a hacer que las personas crean y gracias a que hay fe, manifestación, entonces hay señales que la siguen y Jesús estaba haciendo obra de evangelista. Cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, en el versículo 8, me cuenta que el apóstol Pablo y su compañía están pasando por Cesarea de Filipo y dice allí, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora, me gusta este versículo porque habla acerca de Felipe, el que estaba al comienzo limpiando las mesas, que no solamente se quedó limpiando las mesas, sino que también, ¿cuántos saben que el Señor dijo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu? Y también eso le capacitó, ¿no? A veces el estar entrenando en la iglesia, siendo servidor, nos está preparando también para otras cosas que de pronto Dios tiene en nuestra vida. Y Felipe entonces en la Biblia nos dice que él eventualmente entró en su llamado y lo llama el evangelista. No tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de evangelistas, pero sí vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cuando Felipe termina saliendo, después de que todos fueron esparcidos por causa de la persecución que vino, termina saliendo a hacer la obra evangelista y nos muestra algunas cosas que sucedieron en su ministerio. Yo quiero que me acompañe a Hechos 8 y vamos a leer los versículos 5 al 8. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba Felipe? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos hoy? Entonces nosotros no predicamos el evangelio del reino, ¿cierto? Hasta que venga el rey, sí creemos que va a haber un evangelio del reino nuevamente predicado en la gran tribulación, pero nosotros predicamos hoy en día a Cristo y estamos en la edad de la cosecha. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces no solamente estaban oyendo, sino que más estaba pasando. Estaban viendo señales, estaban viendo que hay ciertas cosas que estaban sucediendo mientras Felipe estaba predicando el evangelio. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, ¿se acuerdan? La Biblia de hecho decía, estas señales seguirán a los que creen, sobre los creyentes se manifiestan señales y una era autoridad, echarán fuera demonios. Dice, y salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, mientras hablamos acerca del oficio del evangelista, pues la Biblia nos dice que todos nosotros podemos predicar a Cristo, todos nosotros tenemos que participar de una u otra forma en la gran comisión, mientras servimos en la iglesia local, estamos ayudando a que personas puedan escuchar el mensaje de Cristo, ¿cierto? Y incluso si de pronto no hemos sido llamados directamente al oficio del evangelista, eso no quiere decir que no podamos predicar el evangelio, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, haz obra evangelista, entonces todos podemos evangelizar. Dígalo conmigo, todos podemos evangelizar. Entonces trabajo sí hay, ¿cierto? Todos podemos compartir las buenas noticias de la fe y me gusta como se le escucha a alguien, ¿no? Evangelizar es simplemente ayudar al padre a encontrar a sus hijos perdidos. Y si usted de pronto, no sé, es papá y alguna vez se le ha perdido un niño, no sé, en un centro comercial y le dice a un amigo, ¿será que me puede ayudar a encontrar a mi hijo que no lo encuentro? Me entra en ese almacén mientras yo voy acá y él se voltea y le dice, es que yo no siento que tenga el llamado de encontrar niños perdidos.
yo creo que a uno le dan ganas de darle un puño. ¿Es cierto? Y Dios, de hecho, cree que todos nosotros podemos ayudar a encontrar a sus hijos perdidos, amén. Y Él quiere que todos participemos y hagamos esa obra evangelista. Pero en la Biblia, de hecho, me escribe que hay ciertas personas que tienen una gracia especial, un llamado especial para hacer una obra en particular como evangelistas. Felipe es el ejemplo bíblico, todo el capítulo 8, le animo a que lo lea. Pero básicamente lo que yo veo es que anuncian el evangelio, ¿cierto? ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo, anunciaba las buenas noticias de la salvación. Pero es importante que entendamos que la salvación no solamente la sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, sino que al mismo tiempo por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y el mensaje de la cruz incluye salvación, pero también incluye sanidad, provisión y otras cosas que Jesús compró para nosotros en la cruz. Entonces, si vamos a anunciar las buenas noticias, anunciamos las buenas noticias completas. Las buenas noticias es el que pagó por nuestra vida eterna, pero también para que caminemos con vida abundante en esta tierra, para que estemos provistos por completo. Y mientras Jesús estaba siendo anunciado, estaba siendo predicado, habían señales que la gente estaba viendo, y específicamente me dice que personas estaban siendo liberadas y personas estaban siendo sanadas. Diga conmigo, liberación y sanidad. Una vez más, liberación y sanidad. Y gracias a esto la gente tenía gran gozo. Ahora, mientras estaba meditando qué debería compartir en esta mañana, el Señor me decía que todos podemos conectarnos con la unción, ¿cierto? Hay un par de claves para poder recibir sanidad. Por un lado necesitamos fe, abrir la puerta, pero por otro lado entrar en contacto con el poder de Dios, ya sea en la alabanza, ¿cierto? Cuando esa presencia, esa unción, esa gloria empieza a descender sobre nosotros, o ya sea a través de alguien que la imparte en nuestras vidas, ¿cierto? Y podamos a través de la imposición de manos conectarnos con la gloria de Dios, con el poder de Dios, porque Él es el que echa fuera toda enfermedad, su poder es el que rompe las cadenas. Pero también, mientras estaba meditando en esto, el Señor me decía, necesitamos darnos cuenta que aunque podemos recibir solos, necesitamos valorar la casa de Dios. Necesitamos valorar el estar unánimes juntos. Cuando estamos unánimes juntos y la gloria de Dios desciende, la Biblia dice que no solamente es como el buen óleo y el buen rocío, sino que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay vida cuando estamos en la casa de Dios y cuando la presencia de Dios se manifiesta. Cuando estamos todos reunidos, cuando la gloria de Dios está ahí, cuando hay una unción no solo personal, sino colectiva, esto trae bendición. Tuve la oportunidad de ver a muchas personas en el Centro de Oración y de Sanidad que mientras venían a recibir la enseñanza, mientras estaban allí reunidos con familia de la fe, cuando la gloria de Dios estaba allí, empezaban a tener mucha mejoría. Pero cuando se volvían de pronto a sus casas, porque no podían estar todo el tiempo ahí en la ciudad, y cuando se separaban de ese ambiente de fe, a veces también lo que sucedía es que empezaban a perder esa bendición, esa vida que Dios tenía para ellos. Ahora, si uno se empieza a dar cuenta, pues es mucho mejor estar en la presencia de Dios, es mucho mejor estar en la unción. Y es más fácil a veces estar en la unción cuando uno está con otras personas reunidas. Entonces animo a todos los que están buscando sanidad, vengan a la casa de Dios. Hay multitudes de milagros que suceden en la casa de Dios. Cuando estamos todos juntos uniendo nuestra fe, la gloria de Dios se manifiesta. Esto es lo que la gente no entendía cuando estamos en pandemia, que a uno le hace falta esa unción, ese conectarse, ese entrar en el río cuando estamos adorando todos juntos. Entonces, por un lado, la unción colectiva, pero por otro lado, también hay personas que están específicamente ungidas para hacer milagros y para traer vida y para desatar el poder de Dios en el área de la sanidad. ¿Cuántos saben que vamos a tener este fin de semana? Vamos a tener una campaña y va a venir el reverendo Jim Hockaday. Casualmente tuve la oportunidad de servir ahí en el Centro de Oración y Sanidad y él fue el director del Centro de Oración y Sanidad. Conozco algo de su testimonio, he leído su libro. Él tiene un libro que se llama Until I Come, hasta que vuelva, las mismas obras que yo hago, ustedes harán también. Y básicamente el corazón que él tenía en ese momento, él sintió que de pronto la tarea era muy grande, abrumadora, el poder ayudar a personas que estaban enfermas y se postró de rodillas y dijo, Señor, enséñame cómo puedo ayudar a la gente a que puedan recibir. Y es un hombre de oración, es un hombre que ama la presencia de Dios, pero es un hombre específicamente respaldado con señales, milagros y prodigios que tiene un llamado en este área, en el oficio del evangelista. Y Dios los usa, los evangelistas, más que otras personas en milagros, señales y en prodigios. De hecho, cuando usted lee en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 28, empieza a describir los oficios ministeriales. En Efesios dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero aquí empieza la lista más o menos similar y dice, allá unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, hasta ahí va similar, lo tercero maestros, cambia un poquito el orden, y después ya no menciona los otros dos, ¿no? ¿Cuáles hacen falta? Pastor y evangelista. Y dice, pero luego los que hacen milagros y después los que sanan. Muchas personas dicen, los que hacen milagros y sanan, ahí está escribiendo el oficio del evangelista.
Y también, pues creemos que todos tenemos llamado al ministerio de ayuda, ¿cierto? Y podemos ayudar en el área administrativa, pero probablemente haya una gracia especial también en pastores para organizar cosas en la iglesia. Entonces algunas personas dicen que lo mismo que aparece en Efesios 4, hablando acerca de los 5 dones ministeriales, también lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, 28. Pero lo que quiero resaltar aquí es los que hacen milagros y los que sanan. Cuando la Biblia habla acerca del oficio evangelista, ellos específicamente son establecidos en el cuerpo de Cristo para hacer milagros y para sanar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque yo creo que hay 2 cosas que pueden ayudar en la sanidad. Una, estar en la casa de Dios para conectarnos con su poder, para conectarnos con su gloria. Y la otra, recibir a través de sus oficios ministeriales que son utilizados específicamente para dar vida y para dar sanidad a nosotros. Y este fin de semana vamos a tener la oportunidad de tener una visita especial y yo creo que van a haber muchos milagros. ¿Cuántos van a unir la fe con nosotros? Vamos a estar orando, ¿cierto? Durante este tiempo, como iglesia lo estamos haciendo, y al mismo tiempo vamos a desatar fe para que personas no salgan igual a como vinieron. Si usted conoce personas que están enfermas, tráigalas y veamos cómo Dios se glorifica. Y por otro lado también creo que no solamente va a suceder porque Él viene y porque la gloria de Dios está en manifestación, sino porque he notado que últimamente uno medio ora por alguien y cosas empiezan a suceder más fácil que en cualquier otro tiempo. La presencia de Dios ha estado en aumento en medio del cuerpo de Cristo. A veces pensamos que estamos esperando un avivamiento. Yo creo que ya ha comenzado y que ya la gente está siendo atraída por la presencia de Dios. Pero estoy esperando también ese mover de milagros, de señales y de prodigios. Y creo que no solamente los evangelistas tienen una gracia especial para que personas vengan a Cristo y ellos son capaces de predicar a uno solo, predicar a las multitudes, pero también tienen una gracia especial para ayudarnos a nosotros a conectarnos con el poder de Dios y recibir sanidad. Entonces simplemente quiero decirles, si de pronto necesita ayuda, podemos unir su fe, todos podemos orar por los enfermos, todos podemos conectarnos con la unción, ¿cierto? Pero si tienen la oportunidad y de pronto nos están viendo algunos conectados, vengan este viernes, vengan este sábado, vengan con expectativa y vamos a recibir juntos de la gloria de Dios y vamos a salir llenos de vida. Amén. Amén. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces simplemente vamos a ponernos de pie y yo quiero que oremos también por esas personas que están escuchando allí, por cada una de las necesidades que de pronto hay en este momento, pero oremos también para que la gloria de Dios esté con nosotros, su unción, su poder sanador, que podamos mantenernos en ese ambiente de fe y vamos a orar también de una vez, empecemos a desatar fe también por la campaña, acompáñenos y oremos juntos para que este fin de semana sea un fin de semana de bendición. Amén.